En Puebla hay una pirámide que es la más grande del mundo por volumen, más grande que la Gran Pirámide de Giza, completamente cubierta de vegetación y tierra desde hace siglos, con una iglesia colonial española en su cima construida exactamente sobre el templo prehispánico que los españoles destruyeron y que la mayoría de las personas que la visitan ven como un cerro con una iglesia sin saber que el cerro entero es una pirámide. Hay un sistema de túneles de más de 8 kilómetros de longitud total excavados por arqueólogos del INAH en el interior de esa pirámide para explorar sus capas sin destruir la iglesia que tiene encima. Y hay un río que cruza Puebla y Cholula que es uno de los más contaminados de México y que irriga los campos agrícolas de la región con agua que los estudios de la UAP y la UNAM han encontrado con concentraciones de metales pesados que superan los límites de seguridad. Empezamos en el número 13. Puebla tiene 7 capas de historia debajo del asfalto, y esta es la primera vez que alguien las cuenta juntas. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otra ciudad te gustaría que exploráramos en este formato. No te despegues ni un momento. Échele. Puebla es la ciudad que México conoce por los chiles en nogada, el mole, la talavera, el 5 de Mayo y la catedral con las 2 torres más altas del país en su momento de construcción. En este recorrido vamos por lo que esa imagen no muestra. El barrio más antiguo de la ciudad, que lleva el mismo nombre que el barrio antiguo de Guadalajara. El sitio arqueológico del norte del estado, que tiene más canchas de juego de pelota que cualquier otro en Mesoamérica y que nadie visita. Las haciendas cercanas a la ciudad, que están en distintos estados de abandono impresionante, y el río que la ciudad usa y contamina simultáneamente desde hace décadas. Y terminamos con la pirámide más grande del mundo, que está a 10 kilómetros del Zócalo de Puebla, y que la mayoría de los mexicanos nunca ha visitado. Empezamos en el número 13, el barrio de Xanenetla y el lugar que se pintó a sí mismo. Xanenetla es un barrio en la parte noreste del centro histórico de Puebla, en las laderas del Cerro de San Juan, que durante décadas fue uno de los más deteriorados de la ciudad. Casas de adobe con paredes cuarteadas, calles de tierra y pavimento roto. Y la demografía de los barrios que las inversiones de renovación urbana del centro histórico dejan para después porque tienen menos visibilidad turística que el Zócalo o la Catedral. En los años 2010, un grupo de artistas locales y organizaciones comunitarias inició en Xanenetla un proyecto de intervención de arte urbano que pintó las fachadas de las casas del barrio con murales de gran escala, convirtiendo las paredes deterioradas en un recorrido de arte público que atrajo cobertura mediática y visitantes. El proyecto tuvo el efecto típico de las intervenciones de este tipo en barrios de bajo ingreso. Mejoró la imagen del barrio, atrajo turismo cultural y generó el mismo debate sobre si el mejoramiento de imagen sin mejoramiento de infraestructura y de condiciones de vida es una solución o una decoración. Xanenetla tiene hoy sus murales y sus calles en el mismo estado de fondo. El barrio que se pintó a sí mismo sigue esperando la inversión en agua, drenaje y pavimento que ningún mural puede reemplazar. Número 12. Los túneles coloniales bajo Puebla y lo que corre debajo de los pies. El subsuelo del centro histórico de Puebla tiene, según los documentos coloniales y los hallazgos accidentales de obras de infraestructura del siglo XX, una red de pasajes subterráneos que conectaban distintos puntos de la ciudad durante el período colonial. Los conventos, hospitales, edificios de gobierno y algunas propiedades privadas de la Puebla colonial estaban conectados por estos túneles cuyo uso exacto varía según la fuente entre el almacenamiento, el transporte clandestino durante periodos de conflicto y en algunas versiones más dramáticas de la historia local, actividades que las autoridades eclesiásticas y civiles no querían que ocurrieran a la vista. La extensión completa del sistema de túneles de Puebla no está del todo mapeada.
Los trabajos de construcción que se realizan en el centro histórico encuentran periódicamente secciones de galerías que no estaban en ningún plano existente. El INAH ha documentado las secciones que son accesibles y arqueológicamente significativas. Las leyendas locales sobre los túneles son más numerosas que los documentos. Hay versiones que ubican en ellos la circulación de monjas entre conventos, el transporte de bienes de contrabando durante el período colonial y el movimiento de combatientes durante las distintas guerras que Puebla presenció en el siglo XIX. El subsuelo de Puebla es un archivo que la ciudad va descubriendo de manera accidental y que el presupuesto de arqueología urbana no alcanza a documentar sistemáticamente. Suscríbete al canal si nunca habías escuchado que Puebla tiene túneles coloniales bajo su centro histórico, porque en cada ciudad de esta serie hay un subsuelo con su propia historia. Número 11. El barrio de Analco y la historia compartida con Guadalajara. Analco en Puebla, como Analco en Guadalajara, lleva en su nombre, náhuatl, la referencia al agua, al otro lado del agua. El barrio de Analco en Puebla es uno de los más antiguos de la ciudad y fue, similar al de Guadalajara, el asentamiento de grupos indígenas aliados de los españoles durante los primeros años de la colonización, específicamente de grupos tlaxcaltecas y de otras comunidades que acompañaron la fundación de la ciudad y que fueron establecidos en este barrio del otro lado del río que cruzaba la ciudad colonial. El barrio de Analco tiene la iglesia de San Juan del Río, cuya antigüedad lo pone entre los templos más viejos de Puebla, y un conjunto de calles y construcciones del período colonial que los investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla han estudiado como uno de los pocos barrios indígenas del período fundacional de la ciudad que mantiene todavía trazas de su configuración original. Como el Analco de Guadalajara, no es el barrio más visitado ni el más restaurado. Está a unas pocas cuadras del Zócalo, pero fuera de los circuitos turísticos habituales. La historia de los aliados indígenas que hicieron posible la ciudad colonial de Puebla no tiene ningún monumento prominente en su barrio. Número 10. La zona arqueológica de Cantona y la ciudad que nadie visitó. En el municipio de Tepeyahualco, en el noreste del estado de Puebla, existe uno de los sitios arqueológicos más extensos e impresionantes de Mesoamérica, la ciudad prehispánica de Cantona, que fue habitada entre aproximadamente el año 600 y el 1000 después de Cristo, y que en su periodo de mayor desarrollo pudo haber tenido una población de entre 80 y 90,000 personas. Cantona tiene características que hacen que los arqueólogos que la conocen la describan como un sitio sin comparación en Mesoamérica. Tiene 24 canchas de juego de pelota dentro de su área central, el mayor número documentado en cualquier sitio del continente americano. El promedio de canchas en sitios mesoamericanos de primera categoría, como Teotihuacán, Monte Albán o Uxmal, es de 1 o 2. Cantona tiene 24. Nadie ha dado una explicación completamente satisfactoria de por qué. Tiene más de 3,000 estructuras individuales identificadas en un área de 14 kilómetros cuadrados. Y tiene una particularidad urbanística que no existe en ningún otro sitio mesoamericano conocido. Sus calles son callejones sin salida, conectados por corredores angostos, sin plazas abiertas ni espacios públicos de gran escala, lo que sugiere una organización del espacio urbano completamente diferente a la que se asocia con las civilizaciones prehispánicas del centro de México. Los investigadores que trabajan en Cantona especulan que este diseño podría responder a necesidades defensivas, a una organización política específica o a una forma de control del movimiento de la población dentro de la ciudad, cuya lógica no se ha podido descifrar completamente. Los arqueólogos del INAH y de distintas universidades que trabajan en Cantona llevan décadas documentando el sitio. El número de visitantes anuales es de varios miles. Teotihuacán recibe varios millones. La desproporción entre la importancia del sitio y su visibilidad turística
es uno de los mayores misterios menores de la arqueología mexicana. Número 9. El río Atoyac y el agua que Puebla usa y contamina. El río Atoyac nace en las laderas del Popocatépetl y desciende hacia la cuenca del Balsas, pasando por la zona metropolitana de Puebla y por el área de Cholula. Es el principal cuerpo de agua superficial de la región y es también, según los estudios más recientes de la Conagua y de investigadores de la UAP y la UNAM, uno de los ríos más contaminados de México. El corredor industrial Puebla-Tlaxcala, que bordea el río en distintos tramos, ha descargado durante décadas efluentes industriales en el Atoyac con una regularidad que los estudios de calidad del agua documentan con datos que incluyen metales pesados como plomo, cromo y cadmio, compuestos orgánicos de la industria textil y de acabados, y la carga orgánica de las aguas residuales de los municipios que drenan hacia el río sin el tratamiento adecuado. En 2020, la Semarnat incluyó al río Atoyac en la lista de los ríos con mayor grado de contaminación de México, junto con el Coatzacoalcos de Veracruz y otros cuerpos de agua que llevan décadas en condición crítica. Las comunidades que cultivan con agua del Atoyac consumen y venden los productos de esa agricultura. Los estudios epidemiológicos que organizaciones como el Consejo Ciudadano del Agua de Puebla y grupos de investigación de la UAP han impulsado documentan incidencias de enfermedades de piel, problemas renales y otros efectos asociados con la exposición crónica a los contaminantes del río en las comunidades ribereñas. El río Atoyac pasa bajo los puentes del área metropolitana de Puebla con la misma regularidad con que lo hacía antes de la industrialización. El color del agua es diferente, el olor también en los tramos más afectados. La velocidad a la que fluye sigue siendo la misma. Número 8. Las haciendas de los alrededores y el porfiriato abandonado. En los municipios que rodean a Puebla, a distancias que van de 30 a 80 kilómetros de la ciudad, hay un número considerable de haciendas del período colonial y porfiriano en distintos estados de conservación o abandono que los historiadores de la arquitectura y del patrimonio cultural de Puebla han estudiado y catalogado, sin que ese catálogo haya generado los recursos necesarios para su preservación sistemática. La hacienda de Chautla, en el municipio del mismo nombre al norte de Puebla, es el caso más extraordinario. Una propiedad del siglo XIX, cuyo dueño en el porfiriato construyó un casco principal de estilo neogótico, con torres, almenas y vitrales que parece salido de una novela victoriana en lugar de los campos poblanos. La hacienda tiene además una capilla, sistemas de irrigación, bodegas y un conjunto de instalaciones que en su época de mayor actividad la convertían en una empresa agrícola autosuficiente de gran escala. Hoy está en manos privadas y en proceso de restauración parcial que avanza a la velocidad de los recursos disponibles, que son insuficientes para la escala del proyecto. Hay haciendas de menor escala en los municipios de Atlisco, Amozoc, Tepatlaxco y otros alrededores de Puebla que están en estados que van de la restauración parcial a la ruina sin techo, dependiendo de si el propietario tiene medios o voluntad para mantenerlas. Si nunca habías escuchado hablar de la hacienda de Chautla, suscríbete al canal porque en cada ciudad de esta serie hay un edificio de estas dimensiones esperando que alguien lo descubra. Número 7. El terremoto del 19S en Puebla y lo que la ciudad tardó en reconstruir. El 19 de septiembre de 2017, el mismo día del aniversario del terremoto de 1985, el sismo de magnitud 7.1 que devaste a Mexico City también causó daños significativos en la ciudad de Puebla y en los municipios cercanos. El epicentro del terremoto estuvo geológicamente más cerca de Puebla que de la Ciudad de México, y los daños en el centro histórico poblano y en los municipios del oriente del estado fueron considerables. Los barrios históricos, que ya tenían edificios en condición estructural precaria antes del sismo, sufrieron los daños más graves.
Vecinos de colonias como Xanenetla y de otros barrios del norte y del oriente del centro histórico perdieron sus casas o tuvieron que desalojarlas por daños estructurales. El proceso de reconstrucción en Puebla, que recibió significativamente menos atención mediática que el de la Ciudad de México, avanzó de manera desigual. Los edificios de mayor valor patrimonial o turístico tuvieron mayor prioridad en la asignación de recursos de reconstrucción. Los barrios de menor ingreso y menor visibilidad tuvieron cronogramas más largos y recursos más escasos. La narrativa pública del 19S en Puebla está eclipsada por la narrativa del 19S en la Ciudad de México, con la misma lógica que el 7S de 2017 en Oaxaca quedó eclipsado por el 19S de México City. Número 6. La Sierra Norte de Puebla y las comunidades en la niebla. La Sierra Norte de Puebla es una cadena montañosa que bordea el estado al norte y al noroeste, con alturas que en algunos puntos superan los 3.000 metros y con un ecosistema de bosque de niebla que produce una biodiversidad extraordinaria de helechos, orquídeas y aves que los observadores de aves del mundo buscan específicamente. Las comunidades totonacas y nahuas que habitan la sierra tienen tradiciones, lenguas y formas de organización que los siglos de contacto con el sistema colonial y después con el Estado mexicano no han eliminado del todo. Cuetzalan del Progreso es el municipio más conocido de la zona, con su mercado dominical donde las mujeres totonacas venden frutas, hierbas y artesanías vestidas con el quechquemitl tradicional, sus calles empedradas de neblina permanente y su cascada de velo de novia. El pueblo tiene infraestructura para el turismo de fin de semana desde la Ciudad de México o desde Puebla. Hay posadas, restaurantes y guías que conocen los senderos hacia las cascadas y los sitios arqueológicos de los alrededores. Pero más allá de Cuetzalán, siguiendo las carreteras de terracería que se adentran en la sierra hacia municipios como Ayotoxco de Guerrero, Soquiapan o Tuzamapan de Galeana, hay comunidades que en algunos casos no tienen nombres en ningún mapa digital comercial. Rancherías donde el acceso al médico más cercano implica horas de camino, donde el maestro de la escuela multigrado enseña 3 grados simultáneamente en una sola aula, y donde la distancia a Puebla se mide en tiempo de autobús más que en kilómetros, porque los kilómetros de carretera de montaña con curvas de 90 grados no corresponden a ninguna escala urbana conocida. Las comunidades de la Sierra Norte de Puebla tienen tasas de bilingüismo náhuatl-español que en algunas localidades superan el 60%, lo que las convierte en uno de los territorios con mayor vitalidad de la lengua náhuatl en todo el país. Compártelo con alguien que piense que Puebla es solo el centro histórico y la catedral, porque el estado tiene la pirámide más grande del mundo cubierta de pasto, un sitio con 24 canchas de juego de pelota que nadie visita, y comunidades de niebla en la sierra donde el español es el segundo idioma. Número 5. Tehuacán y el valle donde nació el maíz. En el extremo sur del estado de Puebla, en la transición entre el altiplano y la zona árida del valle de Tehuacán-Cuicatlán, está el territorio que la ciencia considera el lugar más probable donde el maíz fue domesticado por primera vez. Los estudios arqueológicos del paleontólogo y arqueólogo Richard McNeish en los años 60 del siglo XX encontraron en las cuevas de la región muestras de maíz primitivo y de la planta ancestral del maíz, el teocintle, con una antigüedad de 5.000 a 7.000 años, lo que colocó al Valle de Tehuacán en el mapa de la historia agrícola universal como el lugar donde comenzó el cultivo del grano que alimentó a las civilizaciones mesoamericanas. La UNESCO declaró el Valle Tehuacán-Cuicatlán Patrimonio de la Humanidad en 2018 en la categoría de Cuna del Agroindustrialismo y Cuna de Mesoamérica. El valle tiene también una de las concentraciones más altas del mundo de cactáceas endémicas, cactus columnares como el tetecho y el sina
que alcanzan 10 o 12 metros de altura, biznagas y nopales de variedades que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. El sistema de canales de irrigación prehispánico del valle, que los arqueólogos comparan en sofisticación técnica con los sistemas de Qanat del Medio Oriente, es uno de los más complejos documentados en la América precolombina. Canales excavados en la roca calcárea que conduían agua desde fuentes distantes hasta los campos de cultivo de una región árida que sin esa infraestructura no podría haber sostenido una civilización de la escala que alcanzó. La ciudad de Tehuacán tiene además una industria de agua mineral embotellada que la convirtió en un nombre conocido en todo México por el agua con burbujas. Muy poca gente que compra esa agua sabe que la ciudad donde se produce está en el valle donde probablemente nació el maíz, en el mismo territorio donde el agua subterránea que alimenta los manantiales lleva miles de años fluyendo por la misma roca caliza por la que corrieron los primeros canales de irrigación del continente. Número 4. La hacienda de Chautla y el castillo que el Porfiriato dejó en los campos. La hacienda de Chautla merece su propia entrada en este guión, porque es uno de esos edificios que al verlo en fotografía parecen imposibles en el contexto en el que están. Una mansión con elementos arquitectónicos de castillo medievalista europeo, con torres circulares con almenas, techos de 4 aguas, vitrales en las ventanas del salón principal y un capilla adosada con decoración interior que los visitantes describen como completamente incongruente con el paisaje de milpas y cerros poblanos que la rodea. La hacienda fue construida por el político y terrateniente Porfiriano Mucio Martínez a finales del siglo XIX, en el estilo neogótico que en esa época las élites mexicanas adoptaban como señal de modernidad y de conexión con las tendencias europeas del momento. Después de la Revolución, la hacienda cambió de manos en distintos momentos y fue usada con distintos propósitos, antes de quedar en su estado actual de restauración parcial. El conjunto incluye, además de la mansión, una capilla, caballerizas, bodegas y la infraestructura de una empresa agropecuaria de gran escala que en su momento de mayor actividad empleaba a cientos de trabajadores de los municipios circundantes. El edificio principal es una anomalía visual en el paisaje de los campos poblanos. Un castillo que nadie pidió que existiera en Puebla y que existe de todas formas. Número 3. San Andrés Cholula y el pueblo al pie de la pirámide. El área que los turistas conocen como Cholula es en realidad 2 municipios distintos. San Pedro Cholula, que tiene la zona comercial con el mercado de artesanías, los restaurantes de la calle de los Portales y la Capilla Real, y San Andrés Cholula, que es el municipio donde está la Gran Pirámide, pero que tiene un carácter más de pueblo que de destino turístico. San Andrés Cholula es también el municipio que ha recibido la presión más intensa del desarrollo inmobiliario de la zona metropolitana de Puebla-Cholula en los últimos 20 años. La mancha urbana de Puebla se ha extendido hacia el oeste, conectando la capital con Cholula en un corredor de fraccionamientos, centros comerciales y campus universitarios que en algunos tramos hace difícil saber si uno está en Puebla, en San Andrés Cholula o en San Pedro Cholula sin consultar el GPS. Las comunidades que existían en el área antes de esa expansión, con sus tierras agrícolas y sus formas de organización comunitaria, han sido gradualmente absorbidas o desplazadas por el proceso de urbanización. La pirámide más grande del mundo está en el centro de un proceso de expansión urbana que cambia el territorio a su alrededor, sin que la pirámide misma, con su iglesia encima y sus 8 kilómetros de túneles adentro, cambie de lugar. Número 2. Los 8 kilómetros de túneles y las 4 pirámides dentro de la pirámide. Los túneles que el INAH excavó a lo largo del siglo XX para explorar el interior de la Gran Pirámide de Cholula tienen una extensión total de aproximadamente 8 kilómetros. No son los túneles coloniales de la ciudad de Puebla.
Son galerías que los arqueólogos cavaron desde la superficie hacia el interior de la estructura para entender cómo fue construida, sin poder demoler la iglesia que hay encima. Lo que esos túneles revelaron es que la Gran Pirámide no es una pirámide, sino 4 pirámides superpuestas. Cada generación constructora de Cholula construyó sobre la pirámide anterior, envolviéndola en una capa nueva más grande, como si fuera una cebolla de basalto y argamasa. La pirámide más interna, la más antigua, data de aproximadamente el siglo III a.C. La más externa, que es la que hoy está cubierta de vegetación y tierra, data de varios siglos después. En cada capa hay altares, escalinatas, pinturas y ofrendas que documentan el uso continuado del sitio a lo largo de casi 1000 años. Los turistas que visitan la zona arqueológica de Cholula pueden entrar por algunos tramos de los túneles. La mayoría de los 8 kilómetros no está abierta al público porque las condiciones no lo permiten, porque los recursos de mantenimiento no alcanzan o porque hay tramos que todavía se están documentando. Y llegamos al número 1, a la pirámide, que es el secreto más grande que México esconde a la vista de todos. La Gran Pirámide de Cholula y el cerro que no es un cerro. Tlachihualtépetl, que en náhuatl significa montaña artificial, es la designación que le daban los propios constructores a lo que habían construido. Tiene una base de 450 metros de lado y una altura de 55 metros. Su volumen total es de 4.400.000 metros cúbicos de material de construcción, tierra, adobe, tepetate y piedra. La Gran Pirámide de Giza tiene 2,5 millones de metros cúbicos. Tlachihualtépetl es la estructura más grande por volumen que el ser humano ha construido en la historia documentada de la especie. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Cholula en 1519, la pirámide ya llevaba siglos cubierta de vegetación y tierra, siendo usada como base de un templo prehispánico, pero no reconocida por los propios habitantes de la zona como una construcción humana en toda su magnitud. Hernán Cortés y sus soldados vieron en Cholula una ciudad de templos y la destruyeron metódicamente. Según los relatos de la conquista, derribaron los templos uno por uno y construyeron iglesias sobre sus cimientos como gesto de sustitución religiosa deliberada. La pirámide más grande del mundo los confundió, la vieron como un cerro con un templo, demolieron el templo, construyeron la iglesia y no se preguntaron por qué ese cerro era tan perfectamente simétrico. Los propios cholultecas de ese período posiblemente tampoco lo sabían con exactitud. La última etapa de construcción de la pirámide databa de siglos antes y para 1519 ya era parte del paisaje tanto para los locales como para los españoles. Hoy la iglesia de la Virgen de los Remedios está en la cima de la pirámide más grande del mundo, con vistas hacia el Popocatépetl al oriente y hacia la ciudad de Puebla al este. Se puede subir por el sendero de la superficie en 15 o 20 minutos, o explorar parcialmente por los túneles internos que muestran las capas de construcción. Millones de personas en México saben que Cholula tiene una pirámide. La fracción que ha visitado la zona arqueológica es significativamente menor. La fracción que entiende la escala real de lo que está debajo de ese cerro es menor todavía. El secreto de la pirámide más grande del mundo no es que esté escondida en algún lugar remoto o inaccesible, es que está tan a la vista, con su iglesia blanca en la cima visible desde toda la llanura poblana en los días despejados, que nadie se detiene a preguntar qué tamaño tiene el cerro que la sostiene. Tlachihualtépetl, la montaña artificial, lleva siglos esperando esa pregunta. Y eso es todo. 13 rincones de Puebla que la Talavera y el Mole no representan. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos lugares no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios
Y si quieres que sigamos explorando las ciudades de México por sus caras ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si conoces a alguien que piense que Puebla es solo la catedral y el mercado de Parián, manda este video, porque el estado tiene la pirámide más grande del mundo cubierta de pasto con una iglesia colonial encima, y la ciudad donde nació el maíz está a 2 horas al sur sin que nadie llegue a verla.